¿Qué tal, amigos? ¿Se preocupan ustedes por saber cuándo debemos comenzar a educar a nuestros hijos? Les invito a que se queden ahí donde están. Ya volvemos para enseñarles cuándo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. Un programa diseñado a enseñarle a cada padre y a cada persona que está criando a un hijo cómo poder ayudar a ese niño no solamente en el aspecto físico que envuelve lo emocional, sino también en el aspecto espiritual y en el aspecto mental. Hoy quiero compartir con ustedes mis conocimientos. Soy la señora Esther Castillo, vengo desde el estado de Texas y en este momento me desempeño como maestra de estudiantes de preescolar y kindergarten. Y nuestro deseo hoy es poderle demostrar cuándo realmente comienza la educación del niño. Quiero compartir con ustedes una historia que recibí a través del internet que demuestra realmente cuándo el bebé comienza a reaccionar al mundo externo. Y se trata de una señora que tenía a su hijito y luego quedó embarazada de una niña y cuando la niña nació estuvo muy enferma. La llevaron al hospital y ya estaba a punto de morir. Los médicos decían que no había esperanza para esa niña. Y la madre insistía en que le dejaran a su bebé, a su hermanito, ir a ver a su hermanita para despedirse de ella si era que iba a morir. Y un día, en contra de la voluntad de los médicos y de las enfermeras, la madre trajo a su hermanito para tocar a aquella bebé que estaba en coma, no reaccionaba y apenas estaba respirando. El hermanito comenzó a cantarle la canción que le había cantado durante los 9 meses de embarazo, tocando el vientre de su mamá, que decía, "You are my sunshine", que quiere decir, tú eres mi rayito de sol. El milagro se realizó en el cuerpo y la mente de esta bebé. Tan pronto como escuchó la voz de su hermanito, la bebé comenzó a reaccionar, a abrir sus ojitos y a respirar de tal manera que eventualmente le dieron de alta a la bebé y pudo regresar al hogar sanita, como una demostración de que ella sí escuchaba en el vientre la voz de su hermanito que le cantaba. Yo recibí este panfleto que dice Educación para la Eternidad y quedé sorprendida al ver cuáles son las características realmente de una educación para la eternidad. Y nos dice aquí que el propósito de una educación para la eternidad es preparar a los seres humanos, aquí dice a los jóvenes, para el éxito en esta tierra y para una vida gloriosa en el mundo por venir. Dice que el propósito también es fomentar un espíritu de aprendizaje, fe en Dios y comprometer a servicio al prójimo y no a la ambición egoísta. Hoy quisiera compartir con ustedes mi propia experiencia como madre de 2 niños discapacitados y también como maestra. Yo quiero que ustedes entiendan que la educación para la eternidad, yo diría que comienza desde el compromiso. Tan pronto como usted está haciendo planes de casarse, si comete el error, digamos, de unirse a una persona cuyas creencias son diferentes, supongamos como me pasó a mí, que una vez pues estaba comprometida a un joven que era ateo. Y yo alabo a Dios porque él decidió romper la relación cuando me dijo, ¿sabes qué? Le va a afectar a la educación de nuestros hijos nuestra unión. Es preferible romper esta relación. Yo no creo en Dios. Y Dios para ti es el creador del mundo, es la cosa más preciosa. ¿Qué va a suceder con nuestros hijos cuando pregunten, mami o papi, ¿quién es Dios? Así es que eso nos demuestra que mucho antes de casarnos debemos de ir pensando cómo educar a nuestros hijos para la eternidad. También es bueno si usted toma la decisión o está casada y es cristiana y su esposo no es cristiano o está planeando casarse, decirle al esposo, ¿sabes qué? Por favor, déjame educar a mi bebé, déjame educar a mis hijos hasta los 12 años.
Después de los 12 años, tú puedes influir en su educación. Y si usted como madre o como padre se encarga de enseñar a su niño cómo estar sano, no solamente en el aspecto físico que envuelve lo emocional, sino también en el aspecto mental y sobre todo en el aspecto espiritual, es seguro que ese legado que usted le deja a su hijo, él también se lo va a pasar a los demás hijos cuando los tenga. En este momento, quisiera que me acompañen a repasar algunas cosas muy importantes y muy lindas que yo he podido aprender, no solo como maestra, sino también como madre. Y yo sé que les van a gustar, sé que les van a ayudar. Quisiera también que ustedes pudieran abrir sus Biblias si las tienen y que puedan leer conmigo lo que se encuentra en Salmos 139, versículos 5 y 6. Y este texto es uno de mis favoritos porque demuestra que realmente Dios estaba ahí para nosotros y para ayudarnos como madres en la educación de nuestros hijos mucho antes de nacer. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y el versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Este texto me indica lo profundo, lo importante, lo eterno que es el legado de educar a un niño. Sencillamente, este texto nos demuestra que Dios está contigo como madre y como padre, mano a mano en la formación de ese bebé, y está listo a indicarte qué debes hacer, cómo lo puedes hacer si tú buscas en su palabra. Quisiera que tú entendieras que para poder educar para la eternidad a tu hijo, una educación perfecta debe envolver, y lo dije anteriormente, no solamente el aspecto físico, sino también el mental y el espiritual. Y una de las cosas que nos puede ayudar a lograrlo es, tan pronto nace ese bebé, teniendo el culto familiar con nuestros niños. Yo recuerdo que uno de los momentos más preciados y más preciosos que yo podía compartir con mis hijos era el momento del culto familiar. Ese es un legado que muy fácilmente ellos se lo van a pasar a sus hijos. Esos coritos, esos textos, esos himnos, esas historias que ellos aprenden de la Biblia y de la creación, quedan impregnadas en sus mentes. Y en ese momento en que tú tienes el culto familiar, se realiza una unidad psicológica, una unidad emocional y una unidad física entre ti y tus hijos. Me encanta el ver cómo mis hijos todavía recuerdan cuáles eran esos coritos favoritos. Aunque están en la universidad, cuando vienen a la casa, enseguida ellos buscan otra vez hacer ese culto sentados juntos los tres para poder atender esas tres partes importantes del triángulo. El aspecto mental de ellos, el aspecto espiritual y el aspecto físico que envuelve lo emocional. También otras cosas que ellos recuerdan era lo atractivo que era nuestro culto familiar. En él cada uno de ellos escogían cuáles eran sus coritos favoritos, 3 coritos cada uno. Y al final mi hija aprendió desde bebé, aun cuando estaba muy grave para morir, yo susurraba en sus oídos el Salmo 23, que decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Para mí es un gozo el poder ver cómo hoy en día todavía mis hijos recuerdan esos signos y recuerdan esos textos. Todavía yo recuerdo el día cuando mi hijo Pedrito, como les expliqué, que tiene autismo, me vio con una fiebre
muy alta y él estaba muy preocupado pensando qué iba a pasar conmigo. Así es que yo le dije, ora por mí, ora mi amor. Y él tocó mi frente, oró por mí y ¿qué les digo? ¿Qué les puedo decir? El milagro se realizó. Dios contestó la oración de mi hijo y mi fiebre se quitó. Sudé mi fiebre y pude obtener la sanidad. Volviendo nuevamente a cuándo comienza la educación. Yo sé que algunos de ustedes saben de algunos bebés que nos patean, nos codean y a veces como madres vemos esos bebitos que nos están dando. Es el tiempo de usar las manos y darle una palmadita en el vientre para dejarle saber al bebé que nos está lastimando. Es una manera de disciplinarlos aún desde antes de nacer. También es bueno comenzar a cantarle esos himnos y a decirle esos textos de la Biblia y hablar con ellos aún desde que están en el vientre. En el caso de mis hijos, creo que les expliqué cómo Dina Esther a las 6 semanas de nacida, pues fue declarada clínicamente muerta porque nació con un problema del corazón muy severo y cumplió sus 3 años con sus 3 meses, con su primera cirugía del corazón. Y allí en intensivo yo le decía en los oídos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Hoy en día ese es uno de los salmos favoritos de mi hija. Ya al añito ya ella se sabía su salmo y Dios realizó el milagro por el poder de la oración. Ella pudo sentir la presencia de Dios en su cuerpecito porque constantemente teníamos ese culto con ella. Mi hija se volvió anoréctica como resultado de las medicinas que le daban en el hospital. Y yo recuerdo que para que mi hija pudiera abrir su boquita y tomar la leche, en el proceso de educación de mi hija yo tenía que decir el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga mis entrañas su santo monte. Y era la única manera que Dina Esther abría su boquita para tomar la leche. Muchas veces en el proceso de ella crecer, recuerdo que yo compré todas las figuras del franelógrafo que tienen todas las historias de la Biblia y pasábamos mis niños y yo horas y horas haciendo un culto familiar atractivo, cortando esas figuras y contando las historias de la Biblia de una manera tan linda que aunque eran pequeñitos de 4 y 5 años y 3 añitos, ellos anhelaban el momento en que llegara el culto familiar. También yo quiero que ustedes recuerden que hay un mensaje que dice que la familia que ora unida permanece unida. Dios también nos dio sabiduría. Durante la gravedad de Dina Esther, yo recuerdo un momento cuando yo le dije al Señor, Señor, te doy mi vida a cambio de la de mi hija, si tú me la dejas vivir, aunque los médicos dicen que está clínicamente muerta. Yo recuerdo también cómo le prometí a mi Dios que si Él la dejaba vivir, yo le iba a servir por el resto de la vida, pero que si mi hija se iba a apartar del Señor, si iba a ser una vergüenza, que se la llevara y que me diera las fuerzas para yo poder seguir adelante. Educar a un hijo para la eternidad, mi amigo que me escuchas, es un legado muy importante. Tú estás trabajando con un bebé prestado, que Dios te ha prestado y que te ha concedido el privilegio de administrarlo en esta tierra. Yo recuerdo cómo le pedí a Dios que se la llevara si ella le iba a deshonrar, pero también le pedí a Dios que me diera sabiduría para educarla para la eternidad. Y el Señor le concedió la vida a mi hija y el Señor se glorificó en ella. También yo recuerdo cómo la pude alfabetizar a través del culto familiar y a través de la lectura del amigo de los niños. Mi hija aprendió también. El aspecto mental fue atendido cuando ella pudo aprender a leer leyendo el amigo de los niños conmigo en español. Otra de las cosas que nos puede ayudar es educar a nuestros hijos en el hogar. A mí me enseñaron a leer en el hogar y fue de mucha ayuda para mí. Si usted lo puede hacer, mejor. Pero si no lo puede hacer, asegúrese de que su niño nunca vaya a la escuela sin tener primero ese culto familiar. Yo recuerdo como en mi casa, cuando yo tenía 5 añitos, me despertaban para hacer ese culto en la madrugada, cada madrugada y cada tarde. Y creo que si todavía estoy en los caminos del Señor, se lo debo a esa educación para la eternidad que tanto mi abuelita como mi mamá hicieron conmigo. Por eso fue más fácil para mí pasarle esa educación a mis hijos. La llegada de Pedrito fue otro desafío grande. Mi hijo, como les expliqué, era un niño que cantaba,
todos los coritos de su clase de cuna, pero al año y medio perdió su voz por completo con una fiebre muy alta que le dio. Eso no significaba que aunque mi niño no pudiera hablar, él no disfrutara del culto familiar. Para él los himnos y los coritos lo relajaban, lo calmaban. Y quisiera compartir con ustedes algunos de los textos favoritos de mi hijo. Textos que les dan ánimo hasta el día de hoy. Y uno de ellos se encuentra en Jeremías 29, del 11 al 13. Sigan conmigo en sus Biblias, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, del 11 al 13. Esa promesa nos dio muchas fuerzas a Pedrito y a mí y a toda la familia. Y dice allí: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Era muy lindo para mi hijo saber que Dios tenía planes hermosos para él. Y hoy en día, como resultado de la oración, del ayuno, de la unidad de la familia y de la educación cristiana, mi hijo puede orar, puede leer su Biblia y puede disfrutar el estar en comunión con Dios y clamar esas promesas. También, algo que nos fue de mucha ayuda a nosotros como familia fue el poder testificarle a su papá, poderle enseñar a su papá que Dios era real y que Dios estaba ahí. Muchas veces, como su papá no era cristiano, hacíamos el culto en la sala y él pues encendía el televisor y teníamos que correr a hacer ese culto en el segundo piso. Y mis hijos me seguían hasta que su papá nos encontraba orando y estudiando la palabra y dándoles educación cristiana, hasta que mi esposo pudo comprender la importancia que era educar a nuestros hijos en una institución cristiana y sobre todo continuar el culto familiar. Ahora, ¿qué sucede cuando ya mis hijos han aprendido cada noche a decir en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me harás dormir confiado? ¿Qué sucede cuando llega el momento de las pruebas y cuando, a pesar de haber hecho todo lo que hicimos, uno de los hijos decide irse y aparentemente olvidar esa educación para la eternidad que se le dio? Es el momento en que yo tuve que decirle al Señor: Señor, ¿qué pasó? Estuve educando a mis hijos para la eternidad. ¿Por qué ahora uno de ellos se ha ido de ti? Y mientras yo oraba y le pedía al Señor que me enseñara por qué y dónde había fallado después de haber estado educando a mis hijos para la eternidad, el Señor un día me dijo: abre tu folleto en el año 2006, en enero 24, donde dice Lecciones del Padre Celestial. Y decía: la Biblia describe a Dios como un Padre. Jesús le llamó a Dios Padre y lo introdujo en muchas maneras. Dios quiere ser el Padre de cada uno de nosotros personalmente. Y esta manera de presentar a Dios complementa la vista de aquellos que crecieron en hogares amantes. Y mientras yo le oraba al Señor y le decía: Señor, ¿qué pasó? El Señor me dijo ese día: ¿por qué te quejas? ¿Se te olvida que yo también eduqué a mis hijos para la eternidad? ¿Se te olvida que Adán y Eva fueron mis primeros hijos y porque le di el derecho a escoger, escogieron alejarse de mí? No te quejes más. Y encontré una nota que me decía: el amor de Dios ayuda especialmente a los padres quienes han invertido fuertemente en sus hijos solamente para verlos a ellos rechazar los valores que han sido tan queridos. El Señor decía: cuando Israel era mi hijo, yo lo amé, pero mientras más lo llamaba, más lejos se iba de mí. Y el Señor me dijo aquí en esta nota: Dios ha experimentado todas las emociones que los padres conocen cuando sus hijos ignoran el consejo y la educación para la eternidad que se le ha dado y se comportan en maneras que solo traen tristeza al corazón de los padres. Cuando ellos le dan la espalda al hogar, Dios valora la libertad humana y Él puede guiar a los padres a conocer cuándo y cómo
podrán ellos continuar siguiendo a un hijo que se ha ido lejos y a enseñarle a los padres cómo reconocer que deben de respetar la decisión del hijo que ya es adulto y esperar como hizo el padre del hijo pródigo. Ese día cuando yo leí eso que decía, ¿cuál es la actitud de Dios hacia aquellos que los rechazan a Él? ¿O cómo esa actitud de que Él también como padre fue rechazado, a pesar de dar una educación para la eternidad, te puede ayudar a ti, amigo, que me escuchas como padre? ¿Crees tú que Dios no te entiende? Sí, Dios te entiende. Dios conoce tu dolor. Solamente sigue educando para la eternidad. Yo quiero que tú entiendas, amigo que me escuchas, que a Dios sí le importa tu dolor. Él pasó por todo lo que tú puedas pasar. ¿Quién mejor que Él para entender tus esfuerzos? Solamente continúa educando a tus hijos para la eternidad. ¿Quieres que comparta contigo qué pasó cuando le dejé el caso de mi hija, que estaba con un noviazgo que la había alejado completamente? No solamente el Señor me sanó a mí con estas promesas, sino que también trajo a mi hija de vuelta al hogar. La trajo de vuelta a Jesús. El Señor es capaz de realizar esos milagros cuando tú educas a tus hijos para la eternidad. Solamente haz tu trabajo. Reconoce que Dios no le quitó a nuestros hijos su libertad de escoger. Y sigue orando. Hay una promesa muy linda en la Biblia que me encanta, que dice, tu pleito yo lo pelearé y yo salvaré a tus hijos. Sigue usando el poder del ayuno y de la oración. Y el Señor nunca, nunca, nunca te va a desamparar. Me encanta lo que dice este salmo, que era otro que también me sirvió de mucha ayuda, el Salmo 5, del 1 al 3, que me indicaba la necesidad de yo orar no solamente una vez al día, sino de estar en constante comunión con Dios. Salmos capítulo 5, del 1 al 3 dice, Salmos capítulo 5, del 1 al 3. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir o mi pensamiento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti. Y la palabra más linda, esperaré. Amigo que me escuchas, te invito a que tú continúes viendo este programa, porque este es solamente el comienzo de una serie donde vamos a cubrir casos de la vida real, casos de padres que cometieron errores porque eran humanos y cómo Dios transformó esos errores en victorias, casos de padres que fueron obedientes y tuvieron hijos desobedientes, y casos de padres desobedientes cuyos hijos fueron obedientes. Así es que invita a tus amigos, invita a tus vecinos y sigue dándole esa educación para la eternidad a tu hijo. Recuerda que si tú estás ayudando a tu hijo mentalmente, quiere decir que no lo vas a llamar nombres que le hieran su corazón. No le vas a poner apodos, no lo vas a comparar con los demás hijos, no le vas a decir palabras que maten en el corazón del hijo el deseo de seguir adelante. En el aspecto espiritual no le vas a pintar a Dios como me decían a mí, Dios castiga, no anda lejos. Ten cuidado que Dios te va a castigar. No debes de pintar la imagen de Dios de tal manera que tú le pegues a tus hijos para venir al culto familiar, porque yo he visto muchos casos de jóvenes que se van de la iglesia como resultado de lo que ellos recuerdan que era el culto familiar. Debes de presentarle a Dios como un Dios amante, el mejor padre del mundo, el Dios que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo te voy a escoger. Debes también entender que la educación completa para la eternidad envuelve el cuerpo, el alma y el espíritu, que debes enseñarle a tus hijos que hay una diferencia entre ser sabio y ser inteligente, que el hijo sabio a quien tú estás preparando es aquel que puede tomar las mejores decisiones cuando llegan a sus manos. Pero el hijo inteligente que no es sabio es aquel que usa su inteligencia para causarle problemas a otros y causarse problemas a sí mismo. Un hijo puede ser extremadamente inteligente y no ser sabio. Es tu deber como madre o como padre
al educarlo para la eternidad, enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Yo quisiera compartir contigo un poema que me sirvió de mucha ayuda y que se llama La lista de nunca jamás. Y esta lista dice: nunca jamás confesaré no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca jamás confesaré pérdida, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Nunca jamás confesaré miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nunca jamás confesaré duda y falta de fe, porque Dios le ha dado a cada hombre una buena medida de fe. Nunca jamás confesaré debilidad, porque el Señor es la fortaleza de mi vida. Nunca jamás confesaré derrota, porque Dios es el que me ha causado el triunfar en Cristo Jesús. Nunca jamás confesaré falta de sabiduría, porque Dios es el que nos da la sabiduría. Nunca jamás confesaré preocupaciones y frustraciones, porque yo he hecho todos mis cuidados y mis penas sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Nunca jamás confesaré condenación, porque he aquí no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amigo, te invito a educar a tus hijos para la eternidad. Te invito a probar y ver y gustar que es bueno Jehová. Y yo te garantizo que cuando tus hijos sean educados para la eternidad, en mente, en cuerpo y en espíritu, ellos le van a pasar ese legado a tus hijos, a sus hijos, y van a ser los mejores ciudadanos que tú le podrás dejar a la comunidad. Te invito a siempre recordar que Dios conoce tu dolor, Él conoce tus penas, Él conoce lo que tú estás pasando, y Él está dispuesto a darte el triunfo, a darte la victoria, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Ora más, ayuna más, y yo te garantizo que cuando Jesús venga, tú le vas a poder decir a Él: heme aquí, Señor, y los hijos que me diste. Te lo dice a alguien que ha probado al Señor, que ha probado que aún siendo un niño discapacitado, no importa, tú le puedes enseñar de Jesús. Y mi hijo hoy va a la escuela siempre repitiendo el texto que dice: Dios no me ha dado un espíritu de miedo ni de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ojalá, amigo que me escuchas, que cuando Jesús venga, tú y yo podamos estar juntos y nunca más separarnos con todos nuestros hijos. Que Dios te bendiga.